Amados amigos y hermanos aquí presentes, es para mí un privilegio en esta mañana estar nuevamente con ustedes aquí. Ya las vacaciones terminaron y estoy de vuelta para seguir adelante trayéndoles la palabra de Dios. Agradezco mucho vuestras oraciones, me han ayudado mucho en el pasado, me están ayudando en el presente y me ayudarán en el futuro. En estos días disfrutamos unas buenas vacaciones y le doy gracias a Dios por esa temporada que pude pasar junto a mi familia en estos lugares de allá de Disney, Epcot y también en México, al cual fui con mi familia, y creo que ellos hacían años deseaban unas vacaciones así. El año pasado las habíamos suspendido y en este año pues ellos me decían, nosotros no vamos a creer que vamos en el viaje hasta que no estemos en el avión. O sea, porque el año pasado se las había suspendido después que ya teníamos todo preparado, pero este año fue posible y le doy gracias a Dios por eso. Y agradezco vuestras oraciones también en todo. Y ya pues, comenzamos de nuevo. El viernes llegué de México y el jueves me voy para México. Así es que menos de una semana menos un día, ya estoy de regreso a México, pero ya para trabajar con nuestro hermano Bermúdez allá en México, luego en Guatemala y después a Costa Rica. Así es que oren mucho por mí para que Dios me ayude en todo y me dé lo que el pueblo necesita, que es el mensaje, la palabra. En este tiempo hay una necesidad y es una necesidad grande y es una necesidad espiritual. Amén. Nosotros sabemos que en esta tierra todo se mueve de acuerdo a el plan que Dios tenga para el tiempo. Y por eso necesitamos que Dios nos dé lo que Él tenga para este tiempo, nos los dé a conocer, nos dé su palabra para que entendamos su programa. Para continuar hablando, quiero leer una escritura y está en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Comenzaremos en el verso 31. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 31 en adelante. Y nos dice de la siguiente manera. Le decían los hebreos a Jesús: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio Dios, pan del cielo les dio a comer. Eso lo dice en el libro de los Salmos, capítulo 78 y verso 25. Vamos a ver aquí si eso lo dice, porque dejen marcada la página, el capítulo 6 de San Juan. Yo voy a pasar al capítulo 78 y verso capítulo 78 y verso 25 de los Salmos, donde dice, comenzando en el verso 24, dice: e hizo llover
e hizo llover sobre ellos maná para comer, y dióles trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. En otra versión dice pan de ángeles, pan de nobles. Bueno, como que parece ese verso ahí, como que parece que ese pan de allá arriba como que se lo comen en algún lugar, como que es comida de otro, vamos a decir, de otro mundo o de otra dimensión, pero vamos a dejar eso quieto ahí. Y sigue diciendo, ellos dicen, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vean ustedes que la forma de saciar la sed es creyendo en aquel que Dios envía. Porque creyendo está que tomando el agua, el mensaje, la palabra que habla acerca de ese que es enviado de Dios. Bueno, Jesús les dice el verdadero pan, mas mi Padre os da el verdadero pan. El verdadero pan del cielo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El verdadero pan del cielo no es literal, porque el pan literal solamente alimenta el cuerpo físico. El pan literal que Dios le dio al pueblo hebreo por 40 años en el desierto fue para alimentar el cuerpo humano. Pero así como el cuerpo necesita alimentarse con pan literal, también el alma y el espíritu del ser humano necesita alimentarse, pero no puede ser pan literal porque lo literal o lo material alimenta la materia. Y para alimentar lo espiritual se necesita un alimento espiritual. Y ese alimento espiritual es el verdadero pan del cielo. Así como Dios da pan para alimentar el cuerpo, da pan para alimentar el alma y el espíritu. Por eso en una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que orasen diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque así como el pan literal de cada día se necesita para alimentar el cuerpo, porque una persona no puede decir, yo voy a comer hoy por el día de mañana. Por más que tratamos de hacerlo, siempre en el día de mañana cuando llega nos vuelve a dar hambre. Porque se necesita el pan para cada día. Y en el programa de Dios, así como Él le ha establecido al ser humano el pan literal para cada día, alimento literal para cada día, por eso le ha dado la tierra y sobre la tierra le ha dado todo lo que hay para que de ahí Él saque su
alimento para el cuerpo. Y fíjense, muchas personas dicen que han vivido muchos días y que han comido muchos días, pero solamente lo más que se come son 7 días. Usted come 7 días. En el día domingo usted cambia un poquito la dieta y se come una comida de domingo, algunas veces un poquito rápida, pero ahí pues varía un poquito, casi siempre. Y ahí es que todas las amas de casa pues también desean que le den ese día libre de la cocina. Y ahí es donde todos desean comer algo de afuera, algo que otro sea el que lo prepare, algo nuevo, diferente a los otros días de la semana. Y los mismos niños nuestros algunas veces nos dicen que quieren algo que no sea de la casa, sino que venga de afuera. O salir fuera de la casa a comer. Algunas veces se llevan preparado desde la casa una comida especial para comérsela fuera en el campo y así pasar un día de campo. Y todo eso lo que muestra es que en el programa de Dios hay algo muy especial para el tiempo o etapa que representa el día domingo. Los hebreos pues guardaban el día sábado y ese día sábado representa algo en el programa de Dios. Y los cristianos, desde el día de Pentecostés en adelante, ellos comenzaron a reunirse el día domingo, que era el primer día de la semana. Eso también representa algo en el programa de Dios. La gavilla mecida también se mecía el día octavo. El día octavo es el día domingo. Así es que el día octavo o día domingo representa algo, pero algo muy grande en el programa de Dios. Por eso también el año del jubileo es el año festivo número 8. Al ser el número 8, está representado también por el día domingo. Ahora, el día domingo de sí no es el programa de Dios, solamente representa un ciclo grande e importante en el programa de Dios. Y por eso el Señor resucitó el día domingo, el primer día de la semana. Y ese gran día, domingo espiritual, vamos a llamarle domingo espiritual, es el tiempo o la etapa más grande del programa de Dios. Por ejemplo, tenemos en el tiempo allá del año del jubileo del pueblo hebreo, tenemos ahí en ese año del jubileo que se tocaba una trompeta, la trompeta del año del jubileo, la cual se tocaba en ese tiempo. En cualquier otro tiempo que se tocase esa trompeta que se podía usar o se usase para tocar en el año del jubileo, en ningún otro tiempo se podía tocar con el sonido y con el significado que tenía cuando se tocaba el día o el año del jubileo, el día de la expiación, pero el día de la expiación del año 50. Aunque en otras ocasiones se hubiera tocado la trompeta, pero no se tocaba con el mismo sonido o no se tocaba con el mismo significado. Bueno, solamente aquellas personas que conocían el programa de Dios, aquellas personas que conocían esa temporada o etapa en el plan de Dios, eran los que sabían lo que significaba ese mensaje que estaba dando esa trompeta en ese día de expiación. Así es en el plan de Dios y así es para los seres humanos. Las personas
pueden haber estudiado mucho en la universidad, en seminarios, en institutos de diferentes clases y de diferentes instituciones, y luego escuchar la trompeta de Dios y no saber lo que significa eso que está siendo tocado. No saber el mensaje que está dando esta trompeta. ¿Por qué? Porque para conocer el significado hay que conocer lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que está anunciado para ese tiempo. Los seres humanos en todos los tiempos han estado deseando ver a Dios, han estado deseando ver la obra de Dios, lo que Dios está haciendo, y han estado siempre esperando de parte de Dios algo. Y todos dicen, tiene que acontecer algo, Dios tiene que hacer algo, pero no saben lo que Dios tiene que hacer, porque Dios no tiene que hacer nada que sea la voluntad de la gente, sino solamente Dios tiene que hacer una cosa, y es lo que Él tiene programado para hacer. Y eso es lo que siempre Dios le ha dado a conocer a sus mensajeros, a sus profetas, para que ellos lo anuncien al pueblo. Y antes de ocurrir lo que Dios tiene programado para llevar a cabo, Él antes de eso ha enviado profetas, mensajeros, para que profeticen, para que anuncien lo que Dios va a hacer. Y eso es la profecía que encontramos en la Biblia. Siempre usted encontrará en la Biblia, en la línea profética, las cosas que Dios va a llevar a cabo. Y siempre han sido anunciadas por seres humanos. Y allá el pueblo en el monte Sinaí, cuando vieron a Dios manifestado en aquel gran fuego que podían ver allá en el monte Sinaí, y escuchaban aquella voz de trueno, aquellos truenos, y podían ver aquellos relámpagos, el pueblo se llenó de temor y dijo, no hable Dios con nosotros. Más bien, Moisés, que te hable Dios a ti, y tú hablas con Dios, y luego tú nos hablas a nosotros y nos dice lo que Dios dijo. Y Dios dijo, bien han dicho. Profeta como tú, Moisés, yo le levantaré al pueblo y pondré mis palabras, ¿dónde? Ya no en el monte del Sinaí, ya no en el aire para escucharse desde un monte, sino pondré mis palabras en su boca, en la boca del profeta que yo levante, y él hablará lo que yo le mandare. La palabra de Dios entonces llegaría a través de una vía que todos los seres humanos podríamos entender, a través de la boca de un hombre. Y todo mensajero de Dios que ha hablado la palabra de Dios, que ha traído la palabra de Dios, primeramente ha tenido que recibirla de parte de Dios. Por eso podemos diferenciar entre un verdadero profeta de Dios y un falso profeta. Un falso profeta es uno que dice que tiene palabra de Dios, pero que no ha recibido de parte de Dios la palabra, el mensaje de Dios para su edad, porque no es el mensajero de esa edad. Y de esa clase de personas siempre, en cada edad y en cada dispensación, han habido muchos. Pero un verdadero profeta de Dios solamente se ha encontrado
uno en cada edad o en cada dispensación. En cada edad, pues un profeta menor a un profeta de una dispensación. Aunque un profeta de una edad aparentemente haga cosas más grandes y más milagros que uno de una dispensación, el de una dispensación es mayor que el de una edad, aunque parezca que es menor. Juan el Bautista solamente por ser el precursor de la segunda venida, de la primera venida del Señor, era mayor que los profetas anteriores a él, que los profetas, que los hombres nacidos de mujer. No había nacido ninguno mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan era el precursor de un profeta dispensacional. Solamente por ser precursor de un profeta dispensacional, ya eso lo colocaba en una posición mayor a los profetas anteriores. Y así también podemos decir del precursor de la segunda venida del Señor. De los nacidos de mujer, no ha habido ningún mensajero de ninguna de las 7 edades de la iglesia mayor que el mensajero de la 7ª edad de la iglesia. Porque Él es el que precursa la segunda venida del Señor. Él es el que precursa todo eso que vendrá a acontecer después de su ministerio. Él es el que precursa la venida del Señor. Él es el que prepara el camino para la revelación de Jesucristo en los últimos días, la cual será para ser vista y para oír acerca de todo eso en el tiempo final. Pero Él es el que vino a ser una antorcha que ardía en lugar oscuro para alumbrarnos el entendimiento y que pudiéramos comprender qué cosas habríamos nosotros de esperar, porque si uno está esperando algo que no sabe lo que está esperando, ocurre todo y uno ni se da cuenta que ocurrió. Pero Él dijo, la venida del Señor será de la siguiente manera: será la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso será la venida del Señor. Y eso será también conforme a Apocalipsis 19. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo venga, será que Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Y será la palabra de Dios encarnada en un hombre. Muchas personas esperan ver al Señor Jesucristo viniendo en un caballo blanco literal. Pero un caballo representa un poder. Y al ser un caballo blanco representa la palabra de Dios pura. Y vendrá el Señor sobre un caballo blanco que representa, que significa la palabra encarnada en un hombre, para dar cumplimiento a todo lo que está prometido para el tiempo final. Y ahí entonces se cumplirá la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, si la gente no sabe lo que están esperando, pueden estar esperando la venida del Señor Jesucristo, pero si no saben los detalles de cómo será y qué será en sí la venida del Señor, si no saben que será nuevamente la palabra encarnada en un hombre, la palabra hecha carne, pues miren, se cumple, le pasa por encima y no saben ni qué ocurrió. Muchas personas esperan las cosas a su manera, pero tenemos que esperar las cosas
a la manera de Dios. Y para saber cuál es la manera de Dios, tenemos que oírla a través de labios humanos. Y para eso es que Dios envía a sus profetas, uno en cada edad y uno mayor en cada dispensación. En ellos Dios pone su palabra, su revelación, para que la den a conocer a la gente y la gente entonces sepan las cosas que Dios va a hacer y cómo las va a hacer. Porque de otra manera no podríamos entender a Dios. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Así como están más altos los cielos que la tierra, así están más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Por lo tanto, tenemos que recibir obligatoriamente la revelación divina a través de labios humanos. Y gracias a Dios por eso. Porque si no fuera a través de labios humanos, nunca entenderíamos ni a Dios, ni las cosas que Dios estaría haciendo en la tierra, ni entenderíamos la forma de Dios pensar. La forma de Dios pensar en cada tiempo, en cada edad, en cada día, la conocemos a través del mensaje de cada edad. Así como nosotros, la manera nuestra de pensar, nosotros la expresamos en la obra, en el trabajo que hacemos y en las cosas que hablamos. Y así también la manera de Dios pensar está expresada en lo que Él habló y lo que Él hizo en cada edad y en cada dispensación. Busque usted la manera de pensar de Dios en otra forma y usted nunca la encontrará. Pero mire qué sencillo es entender la mente de Dios. Mire qué sencillo es entender la forma en que Dios piensa. Y mire qué sencillo es entender la obra de Dios. Todo es sencillo. Es tan sencillo en cada edad y en cada dispensación que muchas personas, por estar buscando a Dios tan alto, no se dan cuenta que el que está alto es el que baja. Acá nosotros, en cada edad y en cada dispensación, porque nosotros no podemos subir, pero Él puede bajar, porque es más fácil bajar para uno que está alto que a uno que está bajito poder subir. Pero como Él está alto, puede bajar, y como Él está alto, si puede bajar, después puede subir, porque Él no va a bajar si no puede después subir. Por eso dice, el que bajó es también el que subió y llevó cautiva la cautividad. Así es que, mire, bajó tan y tan bajo que llegó al infierno, a la quinta dimensión, y allí todavía seguía siendo ¿qué? Seguía siendo el ungido de Dios, el mensajero de Dios, y predicó a las almas encarceladas. Le predicó a gente que no podían salvarse, pero siguió predicando. Pero después pasó al paraíso el Señor Jesús, y allí sí que tenía una buena audiencia. Y siempre la predicación de la palabra de Dios viene para los que pueden salvarse y para los que no pueden salvarse también. Para los que están escritos en el libro de la vida y para los que no están escritos en el libro de la vida o que han sido borrados del libro de la vida. A muchas personas quizás les extraña que haya un libro de la vida, pero fíjense en ustedes, la Biblia nos habla del libro de la vida, habla también del libro de memoria, nos habla
de pocos libros. ¿Por qué han de extrañarse la gente de que Dios hable, de que tiene un libro de la vida, de que hay un libro de memorias y de algunos libros así? Si la gente aquí tienen tantos libros y no valen nada, ¿por qué se extraña de que Dios hable de algunos libros que Él tiene que valen en realidad, que son tan importantes? Ahí, en esos libros que Dios tiene, están registradas cosas importantes, cosas de valor. Ahora, cómo sean y cómo se vean esos libros, ya eso es un asunto de Dios. Ahora, Dios también nos habla de un libro, el cual es un libro que Él ordena escribir, que Él ordena para que todos lo lean, lo oigan y guarden las cosas escritas en ese libro. Y vean ustedes cómo dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Así es que es un libro, ¿qué? Un libro profético. Y vean ustedes cómo es que viene este libro para ser dado a los seres humanos, para que lo puedan leer, lo puedan oír y puedan guardar las cosas en este libro escritas, porque es un libro de mucha importancia para los seres humanos. Es nada menos que la revelación de Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y este detalle es muy importante, el que vamos a leer. Y la declaró, enviándola por su ángel. Vean ustedes que la revelación de Jesucristo es declarada a través del ángel del Señor Jesucristo, que Él envía conforme a Apocalipsis 22 y verso 16, que nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora vean ustedes que el testimonio de este ángel es la revelación de Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo quiera darle a conocer a todas las iglesias, encontramos que lo da a conocer enviando esa revelación a través de su ángel. Y así como a Juan, el discípulo amado, el ángel del Señor Jesucristo, ese profeta, les reveló en forma simbólica toda esta revelación de Jesucristo a todos los siervos de Jesucristo y a todas las iglesias. La revelación les vendrá también a través del ángel del Señor Jesucristo, que será el mensajero final que Jesucristo enviará. Él tendrá y Él traerá la revelación de Jesucristo. Así como Jesús trajo la revelación del Padre, del que lo envió.
y nadie podía conocer las cosas del Padre, y nadie podía conocer al Padre si no era por Jesucristo. Él dijo: nadie conoció al Hijo sino el Padre, y nadie conoció al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. ¿Por qué? Porque Él estaba trayendo la revelación del Padre. Y cuando una persona trae la revelación de otra, nadie podrá conocer al otro si no es a través de la revelación que trae ese que fue enviado. Porque a ese le fue entregado todo lo que la gente necesitaban conocer. Así es que vean ustedes la obra que el Padre estaría haciendo en aquellos días, 2000 años atrás. La obra que estaría haciendo el Padre la estaría haciendo a través ¿de quién? Del Hijo, de su enviado. Y para conocer aquella obra en detalles, tenía que conocerse a través del mensaje que estaba trayendo ¿quién? El enviado. Porque el enviado era el portavoz del que lo envió. Y el que lo envió no podía hacer nada si no era a través de su enviado. Porque ¿para qué lo envió si no lo iba a usar? Pero el que envía no envía si no va a usar al que envía. Y el Señor Jesucristo, conociendo todos esos detalles, Él podía hablar en la forma que hablaba y podía decir que Él, el Hijo, no hacía nada sino lo que veía hacer. ¿A quién? Al Padre. Y lo que oía hablar al Padre, eso era lo que Él hablaba. Él decía: las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que lo que oigo hablar al Padre, eso es lo que yo hablo a ustedes. Ahora, Él conocía al Padre. Él conocía la obra que el Padre había hecho en el Antiguo Testamento. Él conocía lo que significaba esa obra. Y Él conocía lo que estaba prometido para esos días en que Él había aparecido. Así es que Él, recibiendo del Padre lo que Él debía hablar, Él hablaba todo lo que el Padre le daba para hablar. Lo que tenía que ver con aquel tiempo presente, pues lo hablaba para aquel tiempo presente. Lo que tenía que ver con el futuro, lo hablaba para el futuro, y era entonces ¿qué? Profecía. Estaba entonces profetizando cosas que serían hechas más adelante. Así es que Él reveló cosas para el futuro en su mensaje profético. También reveló cosas de el pasado que estaban ocultas a los ojos de la gente, y también reveló lo más importante, que eran las cosas correspondientes a aquellos días. Porque las cosas para el futuro, aunque eran buenas, la mayor parte de la gente que vivían en aquellos días no iban a verlas con sus propios ojos, estando vivos en cuerpos terrenales, porque eran para el futuro. Pero las cosas que eran para aquel día, para aquel día presente del Señor Jesús, eran las cosas que más claras Él tenía que dar a conocer, porque eran las cosas que las gentes necesitaban creer, porque en ellas era que estaba la vida eterna. El Señor Jesucristo les dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis
la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora vean que un enviado tiene que conocer del pasado, del futuro y también del presente. Tiene que conocer el programa, el plan que Dios desarrolló y el por qué, pero no lo va a conocer de sí mismo, sino que Dios le abrirá la escritura para que él comprenda todas esas cosas. Por ejemplo, Jesús entendía que la Pascua que el pueblo hebreo llevaba a cabo, esa gran fiesta, esa Pascua lo representaba a él como el Cordero de Dios en el programa que Dios llevaría a cabo, el cual estaba tipificado en tipos y figuras, en símbolos, allá en esa fiesta del Antiguo Testamento. Hasta Juan, que era el precursor, sabía eso. Cuanto más Jesús de Nazaret. Porque Juan fue el precursor y sabía lo que él estaba precursando. Sabía que él estaba precursando a una persona que convertiría en realidad viviente lo que en el Antiguo Testamento se llevaba a cabo en forma simbólica. O sea, Juan el Bautista podía decir: he aquí el hombre que hará realidad muchos de los símbolos del Antiguo Testamento. Digo muchos porque hay otros de los símbolos que los llevarán a realidad otras personas cuando aparezcan cada uno en su tiempo. Pero en todos estará el Señor Jesucristo obrando para realizarlos. Será la obra del Señor Jesucristo para realizar, para materializar esos símbolos del Antiguo Testamento, y los materializará a través de cada mensajero que él envíe. En el primer mensajero de la primera edad materializó alguno, en el segundo materializó otro, en el tercero otro, y así hasta que llega al final, y luego materializará los símbolos que representan grandes cosas en el programa de Dios. ¿Cómo será cuando materialice el año del jubileo? Cuando lo materialice será una cosa maravillosa. ¿Cómo será cuando materialice el día de venganza del Dios nuestro y comience él a través del mensajero que tenga para hacer esa labor, a anunciar el día de venganza del Dios nuestro? Será un día maravilloso en el programa de Dios. Y para los hijos de Dios será algo grande y maravilloso, y verán cómo nuevamente el Señor cumplirá la escritura que corresponde a este tiempo presente. Cuando ese mensajero, ese ángel del Señor que él envía para dar testimonio de estas cosas apocalípticas, de la revelación de Jesucristo, para dar testimonio en todas las iglesias, cuando lo envíe, él estará dando testimonio de todas estas cosas, del pasado, del futuro y del presente. De las cosas que Dios hizo en el pasado, él hablará. De las cosas que Dios hará en el futuro, él hablará. Pero sobre todo, hablará más de las que Dios estará haciendo en el presente. Porque el problema de la gente siempre ha sido
que miran lo que Dios hizo en el pasado y dicen: qué Dios tan grande y tan poderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y todo el mundo dice: ese es nuestro Dios. Porque nadie quiere a otro Dios que no sea el creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Israel. Y todos dicen: ese es nuestro Dios. Y también ven las promesas que hace para el futuro y dicen: ese es nuestro Dios, porque Él tiene un futuro bonito, un futuro maravilloso para todos aquellos que le siguen y para todos aquellos que creen en Él. Él tiene una vida eterna para todos sus seguidores. ¿Y quién no quiere vida eterna? Todo el mundo quiere la vida eterna y la quiere sin los problemas que hoy en día tenemos nosotros. Y así es que Él la tiene prometida. Porque cuando sea destruido ese arcángel que se rebeló en contra de Dios y del programa de Dios, pues se habrán acabado todos los problemas. Porque el que metió a la raza humana, luego de haber metido a una tercera parte de los ángeles en problemas, luego más adelante metió en problemas a la raza humana, pues si se quita a ese que metió en problemas a los ángeles y a la raza humana, pues se quitaron los problemas. Y así pues Dios tiene programado para llevar a cabo. Por eso el libro de Apocalipsis, siendo la revelación de Jesucristo, es el libro más importante de toda la Biblia. Es el último libro de la Biblia. Así es que entendiendo lo que significa todo lo que está ahí en el libro del Apocalipsis, estaremos comprendiendo la revelación de Jesucristo y las cosas que deben suceder. Porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. La revelación de Jesucristo, la revelación apocalíptica, es la revelación de cosas que deben suceder. Y esa revelación seguirá en el orden establecido por Dios. Y será conocido lo que hay ahí para este tiempo en la forma que el Señor Jesucristo dice que lo vamos a conocer. Así es que no podemos salirnos de lo que Él dice y en la forma que Él dice que lo va a dar a conocer. Y cuando Él esté dándonos a conocer la revelación de Jesucristo, ya no en forma simbólica, como la dio a Juan, el discípulo amado, el cual escuchó hasta los truenos de Apocalipsis, pero que no pudo escribir, porque si lo escribía iba a interrumpir todo el programa de Dios. Ahí podemos ver que todas las cosas que deben ser dadas a conocer a la gente tienen que ser dadas a conocer en el tiempo ordenado por Dios, porque fuera de ese tiempo lo que hacen es daño. Y no queremos que se le haga daño al plan de Dios, al programa de Dios. Cada cosa en su debido tiempo. Y si cada cosa viene en su debido tiempo, como ha estado viniendo a través de cada mensajero que Dios ha enviado, por eso se sabe que ningún mensajero, ningún profeta puede tomarle el lugar a otro profeta. No puede tomar el lugar porque no ha sido enviado
para tomarle el lugar a otro. No ha sido enviado para traer el mensaje de otro profeta, sino el que Dios le dio. Si le toma el mensaje a otro profeta, ¿qué sucede? No es un profeta enviado de Dios. Porque un profeta, cuando es enviado con un mensaje. Y cuando es enviado con un mensaje, tendrá tanto trabajo en los días que Dios le da para vivir, que no tendrá tiempo para tomar el mensaje de otro y predicarlo. Porque hasta el último día de su vida tendrá tanto trabajo que no tendrá tiempo para comenzar a predicar el mensaje de otro mensajero. Y si tratase de hacerlo, Dios le dice: ni tú eres el hombre, ni ese es tu mensaje. Ese mensaje que tú tratas o quieres predicar le corresponde conforme a la promesa a otra persona. Y se lo puede mostrar, como se lo mostró al séptimo mensajero de la iglesia gentil. Ni es tu tiempo. Y también le dio a conocer que él no era la persona. Fue dicho, tiene que ser conforme a Apocalipsis capítulo 11. Por lo tanto, podemos ver que nada en el programa de Dios va a acontecer por casualidad. Ya podemos ver que para cada edad hay un mensajero, y para cada dispensación hay un mensajero mayor, un profeta mayor. Y profetas mayores al nivel de profetas dispensacionales en el programa de Dios solamente habrán, ¿cuántos? Solamente habrán 3: Moisés, Jesús y el ángel del Señor Jesucristo, que será el mensajero de la tercera dispensación. Por eso el ángel del Señor Jesucristo será el instrumento del Señor Jesucristo para cumplir toda cosa que el Señor Jesucristo quiera hacer en esa tercera dispensación. Por eso el Señor Jesucristo podrá decirle: haz tal o cual cosa, di tal o cual cosa, revélale al pueblo tal o cual cosa. Y el Señor Jesucristo podrá enviarlo y manifestar a través de él cualquiera de los ministerios que él quiera manifestar en esta tierra. Podrá enviarlo como Elías, podrá enviarlo como Moisés, y podrá enviarlo en la revelación de Jesucristo. O sea, que Jesucristo a través de él podrá hablar y hacer todas las cosas que él ha prometido hacer para este tiempo. Y sin embargo, él no ser Jesucristo. Pero como Jesucristo en su obra, luego que ascendió a los cielos, lo que ha usado son seres humanos, él seguirá usando seres humanos. Por eso dice: he aquí yo, Jesús, envío mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. ¿A quiénes? Las iglesias, los cuales o las cuales están esperándolo a él. Y para verlo a él y para recibirlo a él, tienen que recibir y oír el testimonio del enviado de Jesucristo. Y él entonces les revelará a Jesucristo, les traerá la revelación de Jesucristo, les dará a conocer la venida del Señor. Él les dará a conocer
todo el misterio de la venida del Señor, les dará a conocer el misterio de las 2 olivas de Moisés y Elías, les dará a conocer el misterio de Apocalipsis 11 de los 2 testigos, les dará a conocer todas esas cosas, porque a través del ángel del Señor se manifestarán todos esos ministerios. Será como cuando el Señor Jesucristo preguntó en una ocasión: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos decían, la gente dice que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Isaías, y algunos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Pero sucedía que muchas personas podían ver en Jesús esos ministerios, porque Jesús estaban todos los ministerios, porque Él era la palabra en su plenitud hecha carne. Así es que todos los ministerios estaban en un hombre. Y como todos estaban en un hombre, algunos podían verlo como Isaías, otros podían ver a Jesús como Elías, otros podían ver a Jesús como Ezequiel, otros podían verlo como Jeremías, otros podían verlo como Juan el Bautista. Pero Él era Jesús de Nazaret, en el cual estaban todos los ministerios, y el que Dios quisiera usar a través de Jesús lo podía usar, porque estaban en un hombre. Y así será con el ángel del Señor. En Él estarán todos esos ministerios, porque son de Jesucristo. Y si Jesucristo ha de estar con Él, pues Jesucristo podrá manifestar cualquiera de los ministerios que Él tenga en su programa, manifestar para hacer la obra que Él quiera hacer a través de cualquiera de esos ministerios. Así es que no va a haber ningún problema en el tiempo final en cuanto a las cosas que Dios va a hacer. El único problema será en la gente y con la gente, porque la gente son tardías para entender y para creer las cosas que Dios siempre ha estado haciendo. Y por eso se ha de necesitar una explicación clara y completa del programa de Dios. Se dará a conocer entonces por testimonio a todos los gentiles y después a los hebreos. Se dará a conocer el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios, en donde se dará a conocer todo el programa de Dios correspondiente para nuestro tiempo. Y todo eso se dará a conocer por testimonio. Para eso viene el ángel del Señor Jesucristo, que será el último mensajero, el último profeta que Jesucristo enviará, para predicar por testimonio a todos los gentiles, a todas las personas, a todos los reyes, a todas las naciones, predicar las buenas nuevas del reino de Dios y mostrarles que hemos llegado en el reino de Dios, en el programa de Dios, en el plan espiritual de Dios, a el ciclo que está representado por el año del jubileo. Y esas son buenas nuevas, buenas noticias del reino de Dios. Y todo eso será para todos los hijos de Dios en este tiempo, en donde dijo el profeta Amós en el capítulo 8, verso 11, donde dijo que sobre la tierra habría hambre y habría sed, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Para las personas que han de oír la palabra de Dios en este tiempo, esa palabra, ese mensaje que nos traerá el ángel del Señor Jesucristo,
será alimento espiritual, pan espiritual, maná del cielo, pan del cielo, para alimentar nuestras almas, para alimentar nuestro espíritu, para alimentar nuestra mente. Será pan del cielo porque Él nos dará el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo era la palabra hecha carne en un hombre en aquellos días. Porque dice la Escritura, en el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y sigue diciendo más adelante en el verso 14 del Evangelio según San Juan capítulo 1, y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. En cada edad, en el mensajero de cada edad, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en cada mensajero, la palabra correspondiente para esa edad se ha hecho carne en el mensajero de esa edad. Y cuando Él ha proclamado el mensaje de esa edad, esa palabra entonces se ha hecho carne en la gente que han recibido esa palabra. Porque la gente se han comido ese pan espiritual que Dios le dio a través de cada mensajero. Y así como el pan literal, el alimento literal que usted se come, se hace carne en usted. Si usted deja de comer, ¿qué sucede? Pues no tiene nada que se haga carne en usted y usted comienza a perder la carne que tiene. Comienza a ponerse delgado y cuando viene a ver, ¿está dónde? En el hueso. Por eso hay que comer. Cuanto más en lo espiritual. Así es que en lo espiritual hay una comida y es un pan del cielo. Pan del cielo que Dios da en cada tiempo, en cada temporada para alimentar espiritualmente a sus hijos, para que se haga carne esa palabra en cada uno de los hijos que Dios tiene en esta tierra. Y para nuestro tiempo, Él tendrá la plenitud de su palabra para que se haga carne en usted, en mí y en todos los hijos que Dios tenga en este tiempo. Pero primero se hará carne en el ángel del Señor, porque Él es el que viene con esa palabra, con ese pan del cielo. Y no han descubierto ustedes que el pan del cielo es la palabra que Él ha prometido para el tiempo en que uno vive, la cual Él la cumple, y cuando la cumple y se predica eso, viene a ser ese el alimento para cada hijo de Dios que vive en la tierra. Porque el pan del cielo desciende a la tierra y entonces al hacerse carne o al cumplirse, el cumplimiento de esa promesa, de esa palabra, es pan del cielo para todos los hijos de Dios. Por eso Jesús podía decir: yo soy el pan que descendió del cielo, porque Él era la palabra hecha carne. Él era la palabra que necesitaban la gente de aquel tiempo, que se hiciera carne y que se proclamase para la gente poder creer y recibir esa palabra. Al creerla y recibirla, se le estaban ¿qué? Comiendo espiritualmente. Y Él dijo: el que come de este pan, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? No vería muerte, sino que viviría eternamente. Así es que, fíjese, el pan nuestro de cada día no es otra cosa sino la palabra de cada edad, que viene de parte de Dios para cada edad, y cuando la recibe el mensajero y la proclama, en él se hace carne,
Y él entonces, al traerla al pueblo y la gente recibirla, se hace carne en la gente también, y vienen todos juntos a hacer la palabra de Dios hecha carne en ese tiempo. Vienen a hacer el programa de Dios realizado en cada edad. ¿Y qué de nuestro tiempo, de nuestra edad eterna? Si en las demás, que solamente lo que tuvieron fue una porción, se cumplió, se hizo carne en el mensajero y en la gente de esa edad, ¿cuánto más en nuestro tiempo? En nuestro tiempo entonces tendremos nuevamente la palabra hecha carne para cumplir las promesas divinas correspondientes a nuestro tiempo. Ahora, la carne es siempre seres humanos del tiempo en donde Dios cumple lo que Él prometió. Pero lo grande es el programa que Dios está desarrollando, y cuando nosotros recibimos esa palabra, hemos entrado al programa de Dios, aunque antes no sabíamos que pertenecíamos a ese programa. Pero cuando oímos la palabra, el mensaje, el testimonio que Dios envía para nuestro tiempo, para darnos a conocer lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo y mostrarnos las promesas que Él tiene para nuestro tiempo, cuando oímos esas cosas y Dios nos abre la mente, entonces solamente tenemos una cosa para decir, y es: eso es lo que yo estaba esperando. Y entonces decimos: yo sabía que Dios iba a hacer algo, pero no entendía lo que era. Pero ahora sí entiendo, y ahora sí que veo. Antes era ciego a estas cosas, ciego espiritualmente, no las veía, no las entendía, porque ver es entender. No las veía, no las entendía, pero ahora veo. Ahora veo el programa de Dios. Ahora veo lo que Dios tenía para este tiempo. Y ahora veo lo más grande, que estoy en el programa de Dios y yo no lo sabía. Y todo eso viene a ser para el pueblo de Dios pan del cielo. Y el que tiene hambre, lo que necesita es pan. Por eso es que los niños, cuando son todavía pequeños, que no tienen mucho entendimiento, por no tener mucho entendimiento, algunas veces interrumpen a los padres y empiezan a decir: papi o mami, tengo hambre, dame de comer. Pero es que el que tiene hambre, pues lo que necesita es comida. Y después que se les da la comida, pues están tranquilos, satisfechos. Y en nuestro tiempo, en donde está anunciado que habrá hambre sobre toda la tierra, lo que deseamos y lo que queremos es el pan nuestro de nuestro día. El del día de Noé, pues ya ellos se lo comieron espiritualmente y entraron al arca. Y el de cada edad ya se lo comió, el grupo de cada edad con el mensajero, porque el mensajero de cada edad buscó el alimento espiritual, la palabra correspondiente para su tiempo, la buscó delante del Señor y la recibió, porque solamente al mensajero de cada edad es que el Señor le da el pan espiritual, el alimento espiritual para su edad. Y ya se lo repartió a su edad, y él con su edad hicieron una gran fiesta y se lo comieron. Pero él dice: al que venciere le daré del maná escondido. Es como
en la casa cuando se acaba la compra y pide a alguno de los hijos algo de comer y va a la nevera y no encuentra nada y empiezan a ir los muchachos por la alacena a buscar algo de comer y no hay nada y viene su mamá y su papá y le dicen: no te preocupes, yo te daré de algo que está escondido, algo que lo guardamos para cuando se acabase la compra, que ustedes no sufrieran de hambre, para que nos dé tiempo a ir luego a comprarles algo y mientras tanto ustedes le comen esto que está escondido. Y como hoy es domingo, los supermercados están cerrados, así es que guardé algo para el domingo. Y pues imagínense el domingo el domingo que es un día tan bueno de fiesta, de alegría, y que no haya que comer, entonces pues no sería tan bueno como se dice. Pero el domingo espiritual del Señor es un día tan y tan grande y tan importante, y es una fiesta tan y tan grande que Él dice para sus hijos: no se preocupen, al que venciere, el que llegue hasta el día domingo, el que llegue ese día, a esa etapa, a esa edad, a esa gran hora en donde comenzará una nueva dispensación, yo le voy a dar del maná escondido. No se preocupen de que ya no tengan a San Pablo, porque ya se fue. Él es un tremendo predicador y nos daría mucha palabra de Dios, aunque aún dando tanta palabra de parte de Dios, tenía problemas con la iglesia de los Corintios. Tenía problemas con la iglesia de Gálatas. Vean ustedes que no todo mensajero, los mensajeros, aunque son enviados de Dios con la palabra, el alimento espiritual de parte de Dios, no siempre la gente comprende lo que es un mensajero y la importancia que tiene un mensajero para ellos. Porque ellos sin un mensajero no tienen el alimento espiritual. Y si no lo tienen, se mueren espiritualmente en esa edad. Y no habría nadie para la resurrección de esa edad. Así es que el mensajero viene a ser el padre de esa edad, el padre de la familia de esa edad, al cual Dios envía para alimentar a su familia a tiempo con el alimento espiritual de ese día. No puede estar mirando el alimento espiritual para otro día para dárselo a esa gente, porque no es el alimento para ellos, es el alimento que le corresponde a ellos, el que el mensajero tiene que darle. Por eso el Señor Jesucristo dice en una de sus parábolas: bienaventurado el siervo fiel y prudente, el cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así, dándole el alimento espiritual a su familia a su tiempo. Y dice, cuando Él viniere, o sea, en el tiempo o en el cumplimiento de la venida del Señor, el siervo fiel y prudente que esté en ese tiempo, dándole a su edad, a su grupo, el alimento espiritual que le corresponde, alimento espiritual o pan del cielo, que le esté dando el pan del cielo que le corresponde a esa edad. Cuando Él venga, al que encuentre haciendo así, sobre todos sus bienes le pondrá. Si hubiera venido en el tiempo de la primera edad, ¿a quién hubiera encontrado haciendo así? A San Pablo. Y hubiera sido San Pablo el hombre al cual el Señor le decía: sobre todos mis bienes te pondré. Eres el ángel mensajero del cual yo dije que enviaría para todas las iglesias. Eres el ángel mensajero que utilizaré para cumplir el ministerio de las dos olivas.
eres el ángel mensajero que utilizaré para cumplir mi venida. Eres el ángel mensajero que utilizaré para traer a todas las iglesias mi revelación. Así como yo fui el ángel mensajero para traer la revelación del Padre, tú eres mi ángel mensajero para traer mi revelación. A través de ti me revelaré a todas las iglesias, a todas las naciones, a todos los reyes, y nada haré sino a través de ti. Pero si hubiera venido en la segunda edad, no hubiera sido San Pablo. Y si hubiera venido en la tercera, no hubiera sido ni San Pablo, ni el segundo mensajero de la segunda edad. Y así por el estilo, mientras vaya pasando de edad, pues va siendo eliminado. Cada mensajero de cada edad va siendo eliminado de ser, o para ser, el mensajero y padre de esa edad, al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Si hubiera venido en una de esas edades, lo hubiera hallado haciendo así, haciendo lo que tenía que hacer en su edad. ¿Usted cree que ellos eran bobos? Ellos sabían que cuando su Señor viniera, si venía en su edad, era una cosa grande para ellos. Por eso todos predicaron ¿qué? La segunda venida del Señor, y todos estaban esperando la venida del Señor en su tiempo. Pero cuando San Pablo se dio cuenta que no era para su tiempo, dijo, primero tiene que ocurrirle esto y esto y esto, y ya él sabía que él no iba a ser el mensajero que estaría en la tierra viviendo cuando su Señor viniere para ponerle sobre todos sus bienes. Ponerle sobre todos sus bienes, eso habla de ¿qué? De adopción. Por eso en la primera edad no hubo adopción, porque no fue la venida del Señor para adoptar al mensajero de esa edad como el instrumento que usaría el Señor Jesucristo para hacer todas las cosas que Él había prometido que llevaría a cabo en esta tierra con los gentiles y con los hebreos. En el monte de la transfiguración fue mostrado el cuadro de la venida del Señor para los días finales y de la adopción para los días finales. Por eso en el monte de la transfiguración aparece allí el Señor Jesucristo con Pedro, Jacobo y Juan, y cuando están ellos allí, se transfigura delante de ellos, su rostro brilló como el sol, sus vestiduras fueron resplandecientes, y allí aparecieron Moisés y Elías. Todo eso que se vio allá es el cuadro y la visión, una visión de la segunda venida del Señor. Así es que todo eso que se vio allá estará en este tiempo siendo realizado, no en visión, sino la realización de la visión del monte de la transfiguración. Y allí hubo una adopción. Y su rostro se transfiguró, cambió delante de ellos. Y fue como el sol, porque la venida del Señor está representada como el sol de justicia naciendo. Porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Y ahí estaban ¿quiénes? Moisés y Elías. Así es que en el tiempo de adopción estará el ministerio de Moisés, el ministerio de Elías, estará la venida del Señor Jesucristo y estarán todas estas cosas para el tiempo de la venida del Señor. Y bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así, porque sobre todos sus bienes le pondrá, o sea, le adoptará para que administre los bienes del Señor. En cada edad, cada mensajero administró los bienes del Señor de esa edad. Y ese mensajero, ese siervo, que estará cuando su Señor venga,
que ya sabemos que será el ángel del Señor Jesucristo. El Señor tuvo otros ángeles, 7 ángeles anteriores a ese otro que Él tendrá, pero en ninguno de los 7 anteriores se cumplió plenamente la venida del Señor. Si se hubiera cumplido, el mensajero que estuviera en ese tiempo y estuviera dándole el alimento espiritual, la palabra, el mensaje para esa edad, tenía que ser el mensajero, el siervo que sería puesto sobre todos los bienes del Señor. O sea, sería adoptado para administrar los bienes del Señor. A todos le hubiera gustado, y a usted y a cualquiera le hubiera gustado esa posición, pero de seguro no será nada de fácil para aquel sobre el cual caiga esa elección divina. Pero las cosas buenas siempre son difíciles, porque si no, todo el mundo podría obtenerlas. Pero en cuanto a las cosas de Dios, ahí no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia y elige a quien Él quiere. Por lo tanto, eso ya es asunto de Dios. No se vaya usted a preocupar en cuanto a cómo va a administrar las cosas que Dios le va a encomendar, que el Señor le va a encomendar. Más bien, cuando lo conozcamos, oremos por Él para que administre bien todo y nos dé y nos siga dando el alimento espiritual a su tiempo, y no se ponga a pelear, a luchar con los demás siervos que no tienen el alimento espiritual para su edad y están luchando y estarán luchando en esta tierra, sino más bien que cuando veamos ese mensajero oremos mucho por él, para que él se ocupe y se preocupe principalmente de recibir y darnos el pan del cielo. No nos va a interesar que nos hable ni teología, ni ninguna cosa terrenal, sino que nos hable la revelación de Jesucristo. Que nos dé el pan del cielo, que será el mensaje, la palabra, la revelación divina de las cosas que Dios estará haciendo en estos días, en esta tierra. Cuando nos esté revelando todas esas cosas correspondientes a este tiempo, nos estará dando ¿qué? El pan del cielo. Nos estará dando el maná escondido. Nos estará alimentando bien. Y si lo hemos de ver dándonos el pan del cielo, alimentándonos bien, vamos a tener la seguridad de que lo van a poner sobre todos los bienes del Señor. Y vamos a estar seguros de que si comparte el pan del cielo que le va a ser dado a él, y no se lo va a comer él solo, sino que lo va a compartir con todos nosotros, como hace todo padre y madre cuando se lleva el alimento para la casa. No se lo comen todos los padres, sino que lo comparten con los hijos. Así Él estará haciendo, compartiendo el pan espiritual del cielo con todos nosotros, dándonos la misma revelación que Él recibe, la va a compartir con nosotros y nos las vamos a comer también. Y si Él comparte eso, pues también va a compartir todo lo que le van a dar a Él. Sobre todos los bienes lo van a poner, así es que Él entonces nos pondrá a nosotros también sobre esos bienes, para que juntamente con Él administremos los bienes del reino del Señor. Bueno, de eso podríamos seguir hablando muchísimo. Con la adopción de Él
entonces vendrá la adopción de todos. Si uno es adoptado, todos entonces van a ser adoptados, lo cual será algo que no ocurrió cuando el Señor fue adoptado. Solamente Él fue adoptado, pero los demás no fueron adoptados, porque no era el tiempo para la adopción de un grupo completo. Pero el día de Pentecostés aquello muestra, tipifica la adopción que vendrá en este tiempo final. Bueno, vamos a dejarlo por ahí sin darle mucho detalle, porque para hablar acerca de la adopción tendríamos que tomar algunas horas más, y no queremos tomar más tiempo, solamente queremos mantener en nuestra mente el tema de esta ocasión, que es el verdadero pan del cielo, el cual no es un pan literal, ni es maná literal, sino es la palabra, el mensaje correspondiente a nuestro tiempo. Así como fue el mensaje correspondiente a cada edad y dispensación del pasado. Y el mensaje que es el pan del cielo, de lo que habla es de la obra de Dios para ese tiempo. Es de lo más que habla en cada tiempo. Y en nuestro tiempo el verdadero pan del cielo será la revelación divina, el mensaje de Dios para nuestro tiempo, el cual nos hablará más de nuestro tiempo que de ningún otro tiempo. De todas las cosas que Dios tiene prometidas para este tiempo y de todas las cosas que Dios está cumpliendo en este tiempo. Y el conocimiento de todas esas cosas del programa de Dios son el verdadero pan del cielo para nosotros. Jesús, como sabía que Él era el cumplimiento de la promesa mesiánica, Él era el cumplimiento de el que Dios había dicho que enviaría, conocerse ese misterio de que ese hombre, de que Jesús era esa persona, eso era ¿qué? Pan del cielo para la gente. Por eso Él podía decir yo soy el pan del cielo, el verdadero pan del cielo, porque Él era ¿qué? Él era la palabra prometida para ese tiempo que estaba cumplida. Y toda palabra prometida cuando se cumple es ¿qué? Pan del cielo. Y cuando usted la recibe, la cree y la recibe, usted está comiendo el verdadero pan del cielo. ¿Tendrá Dios para este tiempo pan del cielo para darnos? Nadie lo podrá encontrar. Irán errantes de mar a mar. Irán de aquí para allá y de allá para acá y no lo encontrarán. Porque Él dijo, al que venciere yo le daré del maná escondido. Así es que Dios es el único que sabe dónde está. El Señor Jesucristo es el único que sabe dónde está. Donde Él escondió el maná en el tiempo de Moisés, aquel lugar y aquel maná representa el maná que promete el Señor para este tiempo. Y es maná espiritual, es palabra, un mensaje, es la revelación divina. Y el lugar donde fue colocado representará el lugar en donde estará, la edad o dispensación en donde estará. Y el Señor Jesucristo le ordenará a alguien que lo dé al pueblo. Y será bienaventurado aquel siervo al cual el Señor le dará ese maná escondido para que lo dé y alimente a su familia.
Y será bienaventurado aquel siervo cuando su señor venga y le haya haciendo así, dándole del maná escondido. Y cuando le haya dándole del maná escondido, sabrá que se metió, ¿dónde? Al lugar santísimo con su gente. Porque en otro sitio no lo podían conseguir. Si se iba a la primera edad, allí no estaba el maná escondido. Allí no había maná porque ya se lo habían comido todo. El de aquella edad. Así es que no tenía ningún sitio, ninguna edad a donde irse con su familia. ¿Y se fue a dónde? Se fue al lugar santísimo del templo, porque él sabía que allí estaba escondido el alimento espiritual que necesitaba el pueblo. Allí estaba escondido en algún lugar. Él sabía que en algún lugar estaba escondido el secreto, el misterio de los 7 truenos. En algún lugar estaba escondido el misterio de la segunda venida del Señor, el misterio del 7º sello. En algún lugar estaba escondido el misterio de la fe para el rapto. En algún lugar estaba escondido todo misterio que no había sido dado a conocer en otras edades. Y él entonces, conociendo la construcción del templo del Señor y teniendo el plano, dijo: el Señor comenzó a caminar en esta forma en la construcción de su templo, así es que no se puede caminar para atrás, porque hacia atrás, lo único que puede encontrarse es lo que sobró de lo que se habían comido la gente que trabajaron y vivieron en esa etapa. Es como cuando usted va a una construcción, y usted casi siempre encuentra sobras de comida que utilizaron los que trabajaron ahí. Pero en la construcción del templo, entonces el ángel mensajero se dará cuenta que a medida que camina por cada edad o etapa, lo que encuentra son sobras y sobras, y antes de eso no encuentra nada, así es que tiene que caminar hacia adelante, hacia donde él dijo que estaría el maná escondido. Y si él dijo que estaría el maná escondido en un lugar, él entonces sabe que Dios obra siempre en la misma forma. Donde lo escondió la primera vez, tiene que esconderlo en el nuevo templo. Así es que se va a el lugar santísimo, comienza a trabajar ahí con su grupo, con su familia, y ahí encuentra el maná escondido. Ahí encuentra la ley actualizada, ahí coloca todo, ahí encuentra los 2 querubines que representan el ministerio de las 2 olivas o de Moisés y Elías. Ahí encuentra todo lo que no podía encontrar en las edades del pasado. Y cuando su Señor venga y le haya siendo así, y le halle en el lugar donde Él tiene que venir, porque Él, cuando vino en el Antiguo Testamento, dice que vino y se asentó en el lugar santísimo, en el lugar de reposo, en medio de los 2 querubines. No se va a colocar en medio del ministerio de San Pablo. Ese es un solo ministerio. No se va a colocar al lado o entre medio del ministerio del primer mensajero y el segundo mensajero. No se va a colocar al lado del ministerio de alguno de los mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Porque para colocarse al lado de ese ministerio, tiene que su venida ser en la edad de ese mensajero. Pero él vino para asentar y para sentarse en su trono y al lugar santísimo, donde estaban los 2 querubines, el arca del pacto, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y echó almendras, y también el maná escondido. Los mensajeros de las edades del pasado no podían ver, ni entender, ni conocer
las cosas del lugar santísimo porque no era su edad. No entraron a ese lugar. Y si no se entra a ese lugar, no se puede ver lo que hay en ese lugar. Ni se puede comer de lo que hay en ese lugar, que es el maná escondido. Y no se puede ver la clase de ministerio que se lleva a cabo en ese lugar. Así es que ese es el lugar más importante, y después de ese, en el templo, después de ese lugar, no hay ningún otro lugar más importante. Después de la construcción de ese lugar del templo, el templo en sí no tiene construcción de un lugar más importante que el lugar santísimo. Por eso es que en esa edad, en ese tiempo, Él entonces tendrá que venir, cumplir su venida, y al que halle ahí trabajando y dándole el maná escondido que hay ahí a su pueblo, alimentándolos con ese maná escondido, al que haya ahí haciendo esa labor, Él lo reconocerá como el siervo fiel y prudente que le ha estado dando el alimento a su familia, a su tiempo, y el Señor entonces estará ahí también. Será la familia que recibirá al Señor en su venida. Bueno, ahí estarán comiendo el pan, el verdadero pan del cielo. Ahí estarán comiéndose la revelación de la palabra de Dios para ese tiempo. Y no habrá necesidad de otra clase de alimento. Tendrán lo que ellos necesitan. Y será ese el verdadero pan del cielo. Bueno, yo creo que con lo que hemos escuchado tenemos un cuadro claro de lo que es el pan del cielo. Estamos esperando el pan del cielo, estamos esperando el maná escondido, y ya entendemos lo que es el pan del cielo, lo que es el maná escondido. No es otra cosa sino el mensaje final, el testimonio final del Señor Jesucristo, que Él nos enviará a través de su ángel mensajero, que promete en Apocalipsis 22 y verso 16, que dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Después de este mensajero no aparece en la Biblia ningún otro mensajero. ¿Y es por qué? Porque ese es el mensajero que Él encuentra en su venida, haciendo así, dándole el alimento espiritual a su tiempo. Bueno, yo creo que estamos viviendo en un gran tiempo en donde hemos de ver a ese ángel mensajero dando testimonio para todas las iglesias, para todos los seres humanos, trayéndonos el verdadero pan del cielo, y viviendo nosotros en este tiempo tan importante. Yo creo que tenemos que tener espiritualmente nuestros ojos bien abiertos y nuestros oídos bien abiertos para ver lo que en el programa de Dios se estará llevando a cabo, y para oír y recibir en nuestros corazones todo lo que nos va a estar revelándonos por palabra del Señor Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, que sabemos que será el último ángel mensajero, el último de los profetas, el Benjamín de los profetas. Después de ese, no aparece en la Biblia que Dios va a enviar a otro profeta, a otro ángel mensajero, porque con ese Él termina, y a ese es al que Él encuentra en su venida, y con ese es que Él ha de hacer
las cosas que Él prometió. Porque Él siempre obra a través de carne humana. Bueno, estamos contentos, estamos felices, porque sabemos que estaremos recibiendo el verdadero pan del cielo. Y le estaremos diciendo a Dios: gracias, Padre, porque nos diste el verdadero pan del cielo de cada día, de nuestro día. Y ese pan, al comerlo, se hará en cada uno de nosotros carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. La palabra entonces estará ¿qué? Encarnándose en usted y en mí. En todos estará encarnándose esa palabra, ese pan del cielo, y tendrá que ocurrir algo en nosotros. Para una transformación que estamos esperando, algo tiene que ocurrir. Y dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. También dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque el Verbo, la palabra, es lo que crea. El poder creativo está ¿dónde? En la palabra, en el Verbo. Y el poder creativo de Dios tendrá que manifestarse en usted y en mí para producir la transformación de nuestros cuerpos. Por eso esa palabra que se está encarnando en usted y en mí, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, porque esa palabra que se está encarnando en nosotros hará lo mismo que hizo en Sara y Abraham. A ellos los transformó, siendo ellos ya ancianos, los transformó para ser unas personas jóvenes y poder tener al hijo prometido, a Isaac. Y así ha de hacer esa palabra que recibiremos, ese verdadero pan del cielo. Estamos preparándonos para la transformación. ¿Cómo? Comiendo la palabra, el Verbo de Dios. Porque si Él creó los cielos y la tierra, por el Verbo por la palabra fueron creados los cielos y la tierra, toda la creación fue hecha por la palabra, pues tiene que producir una transformación en nosotros también. Por eso la fe del rapto y de la transformación está ¿dónde? En los truenos, en la revelación de los truenos, y nos las va a traer el ángel del Señor. Nos las traerá como maná, como pan del cielo, como maná escondido. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho acerca de esto, suficiente, mucho, yo creo que mucho, mientras más hablamos, nunca es mucho, aunque hablemos mucho, pero nunca es mucho, porque eso es lo que realmente queremos y necesitamos, pero hemos hablado suficiente para comprender lo que es el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo es la palabra para la edad o dispensación en que uno vive, cuando esa palabra se hace carne. Por eso Jesús, sabiendo que Él era la palabra hecha carne, decía: yo soy el pan del cielo. Y en cada edad, Él fue el pan del cielo manifestado en cada mensajero de cada edad. Así es que cada mensajero de cada edad podía decir: yo soy el pan del cielo, hablando por palabra de Dios. Él era el maná de esa edad, porque en Él se estaba cumpliendo la palabra prometida para esa edad. Pero era el Señor Jesucristo a través de cada mensajero, como lo será a través
del último mensajero. O sea que nadie se lleva la gloria, se la lleva y se la damos al Señor Jesucristo. Y aunque cualquiera se la quiera dar a alguno de los 7 ángeles o aún al octavo, ninguno de ellos las recibirá. Porque ni el octavo la recibió de Juan, que es el ángel del Señor Jesucristo, ni ninguno de los anteriores la recibirá, o la recibió de su pueblo. Porque la gloria es del Señor. A Él damos la gloria y la honra y a Él adoramos. El ángel del Señor dice: yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Eso será lo que escucharemos en nuestro tiempo en cuanto a adoración. Adora a Dios. Y cada mensajero de cada edad siempre también decía: adora a Dios. Adoremos entonces a Dios, a nuestro Señor, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. Porque Él es tan bueno y tan bueno con nosotros que en nuestro tiempo nos da el verdadero pan del cielo. Dios les bendiga, Dios les guarde y disfrutemos todos el verdadero pan del cielo en este nuestro gran día de fiesta espiritual. Nuestro gran día de jubileo. Nuestro día domingo. Nuestro domingo espiritual. Bueno, Dios les siga bendiciendo, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Dejo con ustedes nuevamente a nuestro amado hermano Pedro Márquez para que él concluya en este día.